en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitaria. Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Chismecito Inclusivo. ¿Cómo se encuentran? Espero que les estén gustando todos los capítulos que hemos estado sacando, temas súper interesantes y bueno, prepárense que también se vienen más capítulos próximamente. El día de hoy no me encuentro sola, me encuentro muy bien acompañada con dos de mis compañeros. Al primero ya lo conocen y el segundo es una carita nueva que vamos a pedirle que se presente en este momento. Estamos aquí con Mati. Mati, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Quién eres? Bueno, pues soy Matías y somos compañeros, ¿no? Sí, somos compañeros de aula. Bueno, como la primera vez que me ven, ¿no? Quisiera dar como que por qué yo entré a la carrera. Ah, sí, es buena. Porque, Sí, eso. oye, es algo chistoso, o sea, porque yo en ese tiempo tenía como que muchos problemas Uh-huh. y yo dije, esa carrera, digo, es para mí. He tocado tantas cosas así y he visto y digo, "¿Y por qué la gente no hace nada?" Digo, quisiera hacer yo ese cambio. Claro. Y esa carrera te da así, es un apoyo, es una ayuda. Una herramienta, sí. ¿Qué te iba a preguntar? Claro, Mati está con nosotros, es parte de este centro de prácticas y es full chistoso justo lo que nos decías porque somos aparte de compañeros de aula, también somos todos un mismo grupo de amigos, entonces con Nico, que está aquí también, que ya lo conocen ustedes, con Mati y con Francis, y es muy chistoso como desde que hablamos sobre las masculinidades, el hecho de que claro, siempre después de clases, como que te da una nueva herramienta y siempre tenemos algo de qué hablar, al menos con Francis y con Nico siempre es como lo que dijo hoy día la Isa nos resonó y se ponen a hablar y es muy divertido para mí ver desde cómo ustedes desde una masculinidad analizan todo lo que vemos a diario en clases. Entonces te quería preguntar, ¿cuál ha sido como hasta ahora la materia más interesante? Así como que la profe o la materia o algo que tú hayas aprendido que tú dijiste así como me voló la cabeza. La profe, para mí, la Isa, o sea, ella cambió así full mi perspectiva. Yeah. Yo había entrado a la U, o sea, conociendo poco, la verdad, del tema, pero la Isa, las clases que nos daba, es como que me iba abriendo la mente poco a poco y me daba cuenta de que cosas que yo normalizaba, Uh-huh. que según yo estaban bien, o sea, no lo estaban. O sea, Uh-huh. el hecho, yo escuchaba mucho eso en el colegio, así, de que las niñas no podían jugar así fútbol y yo decía, sí, o sea, normalizábamos. Claro. Que era raro, así, les decían machonas, o sea, y yo, Suena esa palabra, es muy buena, ¿verdad? sí, o sea, me No es decían buena, macho. pero O sea, que es un tema interesante de poner en la mesa de las machonas. Es Claro. una palabra que se usa mucho para hablar despectivamente de mujeres que no entran dentro de la norma femenina. Y también es súper chévere que hables sobre el fútbol, porque el capítulo de hoy habla precisamente de eso. Y por eso también tenemos invitado el día de hoy a Nico, que es un experto en el fútbol. Entonces, Nico, preséntate y cuéntanos cómo te sientes el día de hoy. Hola, ¿cómo están todas, todos y todes? Justamente el día de hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona verdaderamente, además de la música, como en un anterior capítulo vimos, el fútbol me apasiona demasiado y quisiera, como me encanta, tengo algunas críticas y cosas malas que me están sucediendo y como estamos usando el fútbol, es específicamente la FIFA, como usa el fútbol de plataforma para replicar algunas agresiones. Claro. Transgresiones a los derechos humanos. Sí, justamente lo que hablábamos el otro día y lo que se ha estado diciendo mucho ya que estamos en una época mundialista, aunque ya nos eliminaron. Pero claro, o sea, como la FIFA y que están diciendo que no es político, pero hoy vamos a hablar del hecho de que sí es político por algunas cuestiones que necesitamos poner dentro de la mesa. Entonces, bueno, el Nico ya nos dijo su perspectiva sobre la FIFA. Mati, ¿tú qué tal te llevas con el fútbol? ¿Te gusta el fútbol? ¿Lo juegas o solamente como que ya? Me gusta jugarlo, pero como que sentir así una pasión por... Ajá. No es tanto, pero
Como deporte sí, Son- como hobby nah. no. Muy bien. Entonces, justo como les estaba diciendo, el tema de hoy habla sobre la FIFA, sobre el Mundial, pero ¿por qué nos interesó este tema? Es justamente por el hecho de todo lo que le rodea al Mundial. En qué lugares se está dando ahorita y cómo se está dando, o sea, como que el contraste y sobre todo el contexto en el que está ocurriendo. El día de hoy vamos a hablar sobre las madres buscadoras en México y la FIFA, ya que uno de las sedes del Mundial este año es México, además de Estados Unidos y Canadá. Vamos a hablar sobre ellas, entonces vamos a empezar ahorita con un poquito de historia. El día de hoy les trajimos unas pequeñas diapositivas para hablarles sobre cómo explicarles a ustedes qué son las madres buscadoras, desde cuándo existen y cosas así. Entonces, claro, ahí está el título del capítulo de hoy, las madres buscadoras y la realidad mexicana y cómo el Mundial está interactuando con cada una de ellas. En especial nos vamos a referir o tomamos de base este episodio que se dio fuera de una de las sedes. No sé si viste, Nico y Mati, esos videos que se hicieron virales en donde estaban, claro, las madres buscadoras están aprovechando toda esta atención mediática que está teniendo México a nivel mundial por ser una sede y están poniendo pancartas y están haciendo diferentes campañas para que se hable también sobre los desaparecidos de México, y llegaron personas a quitar las pancartas porque estaba lloviendo y dijeron, bueno, nos vamos a resguardar con esto, y claro, se tomó realmente como algo irrespetuoso, así. No sé si ustedes vieron ese video al que me refiero. Claro, fueron 3 o 2 jóvenes que... 3. No sé, creo que según, o sea, mi ideología no me permite hablar de esto sin insultar, pero... Pero vamos a tratar de hacerlo, no hacerlo. No hacerlo. Personas sin escrúpulos, personas Irrespetuosos. irrespetuosas. ¿Cómo vas a jugar con el dolor que siente una madre solo porque está lloviendo? Claro. No tiene sentido. Sobre todo de cómo lo hicieron, ¿no? Porque arrancaron las pancartas y las madres estaban diciendo así como, por favor, devuélvanos las pancartas, o sea, como dense cuenta del significado que tienen, y empezaron a insultarles, empezaron a gritarles, entonces como que ahí radica el problema, o sea, la reacción que tuvieron. Como burla, como burla de las... Este tema de la FIFA, como México, como se escucho de muchas personas que actualmente no... O sea, que antes de FIFA, antes de México como anfitrión, no sabían tanto del tema de las madres buscadoras, y gracias a... O sea, casi desgraciadamente, pero el foco mediático que recibió México ayudó de cierta manera a las madres buscadoras a que tengan más visibilidad, y yo creo que eso es algo que se puede recalcar del Mundial. Claro, fue algo bueno igual. Usaron ese medio, ¿no? De que el Mundial internacional y todos los focos están sobre México, y que ahora se vuelve más mediático, ¿no? Lo de las madres buscadoras, porque era algo que era full invisibilizado. Demasiado invisibilizado. Claro. Si no estabas informado parte del medio, no sabías casi nada del tema, yo creo. Claro. Entonces, por eso les vamos el día de hoy, de una manera súper respetuosa, a contarles, a chismearles de lo que son las madres buscadores, cómo es este colectivo y toda su lucha, porque ha sido una lucha histórica. Entonces, el movimiento empieza más o menos en los años 60 o 70, porque en México ya existían desapariciones, ¿no? Porque había una tipo guerra que la denominaron como una guerra sucia. Entonces, el gran crecimiento del movimiento de las madres buscadoras comenzó realmente en el 2006, con el gobierno de Felipe Calderón, cuando declara una guerra contra el narcotráfico. Ahí estaba la diapositiva, que fue una frase que mientras yo estaba investigando me resonó bastante, que dice: las madres buscadoras nacieron cuando las familias entendieron que el Estado no iba a buscar a sus hijos. Entonces es ahí donde radica también todo el contexto de las madres, ¿no? Entonces, durante este gobierno de Felipe Calderón, que declara la guerra contra el narcotráfico, al igual que ya se le declaró aquí en el país, y vamos a entrar a la sala un poquito más adelante sobre eso. ¿Nos quieres decir algo? O sea, si hablamos más luego de eso, ahorita estaba leyendo algo similar a eso. Digamos, actualmente se está haciendo ese modelo que comenzó, bueno, no que comenzó, sino que se aplicó en México en el 2006, de hacer una guerra contra las guerrillas o contra el criminal. En vez de aplicar
reformas en la ley pública para la gente y no para ayudar a los criminales, sino para combatirlos. Claro. Los resultados se ven las primeras semanas en que los porcentajes disminuyen al crimen, pero después de las 2 semanas o 2 meses, más o menos, el crimen se duplica o hasta se triplica porque las bandas organizadas se organizan de peor manera de lo que estaban antes y el crimen empeora, como ahora con el Plan Fénix o todo lo que está haciendo Noboa o en estos otros países de Sudamérica. Literalmente se está aplicando una guerra contra las guerrillas, pero el crimen está aumentando más exponencialmente de lo que estaba antes. Claro, y justo, o sea, como ese pensamiento me parece súper, o sea, súper importante porque el otro día estaba discutiendo sobre el tema del aborto y no me decían así como, no, es que es un crimen, son niños. Y yo me ponía a pensar y decía como, o sea, claro, entiendo totalmente tu ideología de decir que son niños, pero a veces, y eso me conflictúa un montón, porque mi mami, por ejemplo, me apoya un montón en cuanto al feminismo, pero me dice que ella es pro vida, entonces como es completamente respetable su ideología. Pero si tú te pones a hablar con otra persona, es así como, no, es que tienen que nacer los niños. Y yo digo, en un contexto como el de Ecuador, como el de México, en el que, por ejemplo, en Ecuador ahorita somos un país que estamos aumentando en todo, estamos aumentando en inseguridad y también en pobreza. La tasa de ¿cómo se dice?, de deserción en los estudiantes también es súper alta. Entonces, justo lo que tú me decías, yo lo conecto con este pensamiento, ¿no? Como, no es decir, vamos a hacer una guerra contra el narcotráfico. Es como, si tú ves ahorita, hay niños dentro de las pandillas. Y no es porque un niño sea criminal, es porque nace en unas condiciones de pobreza y de precariedad en el que el Estado les abandona y es como... No, por más que una educación sea pública, porque mi mamá es profesora en una institución pública, no es todo gratis. O sea, para el hecho de que un niño tenga que ir a una escuela, por más que sea pública, la mamá tiene que ver la manera de darle para el lonche, de sacar para comprarle un cuaderno, para comprarle un esfero, para comprarle los colores, para comprarle una mochila. Si la escuela no queda tan cerca, así sea para ir en bus, ir y regresar. Y son todas esas cosas que no estamos viendo lo que hace que los niños no vayan a la escuela. Entonces, cuando no van a la escuela, no tienen un mejor futuro, no pueden tener un sueño como el que quizás tú y yo y todos los que estamos aquí tuvimos de decir, ¿sabes qué? Yo quiero ir a esta universidad y quiero graduarme, quiero ser un profesional. No, ni siquiera viven en las mismas condiciones que nosotros. O sea, están en una situación tan precarizada que para ellos el agua o la luz es un lujo, que viven con $5 a la semana en una familia en la que hay 10 personas, incluyendo a su mamá y a su papá, y lo único que les queda es la pobreza y ahí terminan los niños. O sea, como que claro, defendemos a las infancias y defendemos que los niños nazcan, pero luego no les defendemos la vida. O sea, no les damos las cosas que necesita un niño para poder crecer. Entonces es como, entiendo completamente que tu religión o lo que sea diga como, claro, el aborto está mal, pero es como, ¿qué estamos haciendo como movimiento pro vida o como Estado para garantizarles un desarrollo y una buena vida a esos niños que estás obligando a que nazcan y que luego terminen en un crimen organizado? Y cuando ves las noticias de que hay un niño de 10 años y un niño de 12 años, lo último que pasó, mataron en modo sicariato a un jefe de otra pandilla en el aeropuerto. Los primeros comentarios que ves es como, ay, son unos criminales y que los metan a la cárcel y se mueran ahí. Y es como, a ver, también es culpa nuestra, es culpa del Estado que no les está dando las herramientas para que no tengan que recurrir a matar a otra gente a los 10 años. Porque yo a los 10 años no estuve en las calles matando con una pistola, Nicolás tampoco y Matías tampoco. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nosotros 3 y los otros niños? Entonces hay que pensar mucho en eso. Y me enojé mucho, perdónenme. Yo creo que, o sea, un poco en ese sentido la gente es pro vida hasta que la vida se trata de un niño pobre, un niño migrante, un niño gay, racionalizado, un niño gay. Hasta ahí son pro vida hasta que nace. Y después nace como digo, migrante o palestino o del Congo. Hasta ahí creo que queda el pro vida o hasta que es venezolano. Últimamente siempre veo mucha gente que dice, oh, no, el aborto no. Y cuando ven un niño pobre venezolano, ojalá se muera de hambre, cosas así. Claro, o sea, como ves a las infancias que están en los semáforos pidiendo dinero sin ir a la escuela,
con los niños ahí, y eso así como de que, ay, están migrando y vienen aquí, y son unos ladrones, y eso así como, estamos fallando en políticas públicas, en ayudar realmente. Pero bueno, de eso vamos a hablar en otro tema, porque ya me estoy enojando mucho. Estoy muy enojada, es que me enoja demasiado. ¿Tú qué opinas? Oye, eso de que, o sea, un niño, o sea, no nacen siendo criminal. El Estado mismo, ¿Los vuelves criminales? Sí, sí, totalmente, los vuelve criminales. claro, como tú dices, o sea, nosotros no estuvimos en la calle, sí, teníamos que comer, dónde estar, educación, y no tuvimos que hacer o estar por ahí buscando otras opciones, ¿no? Ujú. Como dices, o sea, estando en esas instancias, teniendo cosas, no lujos, pero teniendo una vida digna, Una manera de progresar. sí, Creo que la represión genera marginación. Exacto. claro. Entonces sí es súper interesante el hecho de que se anuncie una guerra contra el narcotráfico y nuestra realidad está empeorando en lugar de mejorar y no nos estamos dando cuenta. Y eso es cuestión de estar súper atentos. Así dentro de este gobierno es como, no tenemos plata para educación, no tenemos plata para hospitales, no tenemos plata para absolutamente nada, pero sí tenemos para estar constantemente en estados de excepción, que estén los militares en las calles llevándose a cualquier niño, por más si les parece que está racializado, el racismo está tan latente que vamos a hablar más de ese tema adelante, pero tenemos un caso súper famoso y lo único que hicieron con los niños fue de nuevo criminalizarlos. Y es algo súper chistoso que se está tocando en este momento porque justo hoy en la mañana mientras me maquillaba estaba viendo un reel que decía que los gobiernos autoritarios, los primeros derechos que van a quitar siempre van a ser los de los delincuentes. Porque es como, claro, una persona políticamente correcta o moral va a decir como, claro, sí, está en la cárcel porque hizo algo malo y tiene que pudrirse y tiene que morirse y nadie lo va a cuestionar. Entonces, una de las estrategias más rápidas y fáciles que tienen para quitarnos nuestros derechos es criminalizarnos. Entonces, primero les quitan los derechos y vienen con este plan Fénix y mano dura y Bukele, que por cierto ya va en su tercer mandato, lo cual es anticonstitucional. Pero... claro, ¿no? Entonces vienen con este cuento de que van a combatir el crimen organizado y un montón de cosas. Y luego, si tú estás en contra, lo primero que hacen es iniciar procesos, llevarte a la cárcel, a periodistas. Ha pasado aquí durante el paro de octubre, noviembre que tuvimos. Vimos a un montón de compañeros que fueron llevados a cárceles de manera injustificada. Entonces, ya los tenías metidos en la cárcel y los tratan de la peor manera posible. Es como, claro, es que son criminales, o sea, están en la cárcel porque son criminales y les estamos quitando sus derechos, pero es porque son unos criminales. Entonces, hay que también estar pilas con eso, ¿no? Entonces, volviendo un poquito ya al tema, antes de enojarme más, porque yo me voy enojando. Me voy enojando conforme me voy indignando. Las madres buscadoras en México nacen justamente dentro de este clima de la guerra contra el narcotráfico que impone el gobierno de ese momento. Y muchas familias empezaron a denunciar que la policía no investigaba las desapariciones, que las fiscalías archivaban los casos y las autoridades culpaban a las víctimas de las desapariciones, ¿no? Era como lo de siempre. Entonces las madres comienzan a buscar por cuenta propia, justo la frase que puse ahí en la diapositiva, que decía que las madres empiezan porque se dan cuenta que el gobierno no va a buscar a sus hijos, entonces, ¿quién los va a buscar si no soy yo, no? Entonces, una de las primeras búsquedas que empiezan son obviamente de una manera muy rústica porque son personas que no tienen el conocimiento y no deberían tener el conocimiento de estar haciendo esto porque para eso hay autoridades competentes. Entonces, las primeras búsquedas fueron muy improvisadas. Entonces, las madres pegaban fotografías en postes, recorrían hospitales, preguntaban en cárceles, buscaban en las morgues y después comenzaron a entrar a terrenos, montes y desiertos. Con el tiempo aprendieron a identificar fosas clandestinas, que esto es algo súper importante dentro del ámbito de México, las fosas clandestinas. También aprendieron técnicas básicas forenses, lecturas de mapas y también organizaciones de brigadas para ir a buscar, ¿no? Entonces, muchas usan varillas metálicas para detectar olor a descomposición debajo de la tierra. Sí, ponte, o sea, como todo lo que tienes que aprender para ir a buscar a tu hijo porque te das cuenta que las autoridades no están haciendo nada y es su trabajo. Súper indignante. Algo que escuché de este lema de las madres buscadoras, o sea, de un lema que escuché de las madres buscadoras era que esta copa estaba siendo
la copa que se va a dar este año está sobre una fosa. Simbólicamente, la copa de este año va a ser una fosa. Sí, sí. Entonces, hablando un poquito ya sobre colectivos importantes que yo investigué, tenemos a las Madres Buscadoras de Sonora. Ellas, tenemos en el lado izquierdo a Cecilia Patricia Flores, que es una de las, por así decirlo, fundadoras de este colectivo. Empieza en el 2019 y lo funda Cecilia después de la desaparición de sus 2 hijos. Y se volvió uno de los colectivos más importantes dentro de México. Ha sido como uno de los más fuertes, ¿no? Otro colectivo que tenemos se llama Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México. Este colectivo empieza en el 2009. Es de la ciudad, del departamento, porque México se divide por departamentos, de Nuevo León y Coahuila. Tienen unos nombres bien curiosos. Dentro de este movimiento es considerado uno de los primeros movimientos organizadores de familias buscadoras. Otro que tenemos también se llama Hasta Encontrarte. Este nace en el año 2020, creado principalmente por madres jóvenes que buscaban a sus hijos desaparecidos en uno de los estados más violentos del país. Es full chistoso. Perdón, es que tengo ese tic de decirlo, pero obviamente no es chistoso, es irónico. Es irónico, me doy cuenta de que es irónico que la mayoría de todos estos logos que yo estaba buscando tienen una pala, porque como dije al inicio, es una de las principales herramientas que tienen las madres para buscar. Son cosas muy rústicas, o sea, no tienen el mejor equipo, son literalmente madres que han dejado en pausa su vida, que han dejado su vida diaria, ¿no? Como que han tenido que buscar otras maneras de quizás sustentar sus cosas para poder salir ellas mismas, buscar una forma de movilizarse y con sus propias manos y una pala empezar a buscar en la tierra a sus hijos, lo cual me parece sumamente desgarrador y súper fuerte. Entonces también puse estadísticas de desapariciones en México. Tenemos cifras históricas porque México tiene actualmente más de 133,000 personas desaparecidas y no localizadas. Hace ratito, antes de entrar al podcast, estaba hablando con Nico sobre lo de las camisas de las madres buscadoras. Y yo dije, hay un 34, pero no, son 133,000 personas desaparecidas. Igual no es un número menor. Es mayor, es full. Entonces, solo en el 2025, más de 5,000 desapariciones en los primeros meses del año, aproximadamente 42 desapariciones diarias. Algunas fuentes hablan de más de 7,700 casos en 6 meses. Uno de los estados más afectados, que justo también hablábamos con Nico y con Mati antes de entrar, es que son Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León, que algunos de estos estados son fronterizos con México, entonces hay como más cuestiones de narcotráfico y las fronteras y todas estas cosas. Hablando, claro, en este momento los madres buscadores estamos hablando de algo general, o sea, se busca tanto a hombres como mujeres, pero en las mujeres también afecta el tema del género, el hecho de que muchos de estos estados, como son fronterizos, las chicas muchas veces terminan en casas de prostitución, en burdeles, trata de personas básicamente con el fin de explotarlas sexualmente, ¿no? Entonces, también busqué algunas cifras que dice que quienes más desaparecen principalmente son hombres jóvenes de 15 y 40 años. Pero también aumentaron muchísimo las desapariciones de adolescentes y mujeres jóvenes, justamente por lo que les decía, de esta trata de personas con el ámbito sexual. Un poquito ya como terminando el tema de México, también quería hablarles del tema de Ecuador. ¿Ustedes conocen quizás algún tema emblemático de casos de desapariciones aquí en Ecuador? Bueno, obviamente creo que es algo que pasó recientemente, el caso de los 4 niños de las Malvinas. Un caso de impunidad policial del ejército. Total impunidad porque eran 4 niños que estaban saliendo del parque, o sea, sí iban a jugar fútbol, adolescentes, todos iban a jugar fútbol y regresando a su casa viene una camioneta, les intercepta, les quiere interrogar
y al momento le suben a la camioneta de una forma violenta y en el camino hacia el cuartel se pierde el rastro de la camioneta y se entiende que en un momento al camino del cuartel se les tortura y se les quema, si no estoy mal, se les quema y se les bota al lado de la vía. Ya. Uno ve las imágenes de las madres como lloran por sus hijos, desgarradoras. Uno ve como el Estado, las primeras semanas, los primeros meses, total impunidad, que no fue culpa del gobierno. Y al final no fue una rueda de prensa que piden disculpas públicas. Claro, o sea, este tema también es muy fuerte por el hecho de que va un poquito también entablado de la FIFA, que cuando estábamos jugando los mundiales, no sé si ustedes vieron de Lazy porque fue una imagen súper viral, o al menos a mí que me gustó mucho Twitter, que decían, ¿no? Como están mandando al diablo a los jugadores de la Tri diciendo que estaban jugando bien. Y decían así como, ay, necesitamos más delanteros. Y alguien puso así como, tendríamos delanteros si dejaran de matar a los niños que van y juegan en los barrios pobres, ¿no? Entonces, claro, como recordar que son los 4 niños de las Malvinas, Ismael, Nehemías, Josué y Steven, fueron torturados. El Estado, una total impunidad, y es totalmente culpa del Estado y de Daniel Noboa. Me enoja mucho cada vez que pienso en este caso por el hecho de que lo primero que se hizo y lo primero que hicieron los funcionarios del gobierno de Daniel Noboa fue criminalizarlos. Como decir, claro, son niños negros, son niños pobres que hacían en la calle a las 11 de la noche jugando fútbol. Racializar y criminalizar. Claro. ¿Quién que escucha esto no ha jugado fútbol y regresado a una sintética a 11, 12 de la noche caminando con sus panas o por ahí como sea? No puedes criminalizar el deporte. Además en vez de fomentar el deporte, estás criminalizando a los niños que su única escapatoria capaz de no estar en las calles es jugar fútbol. Criminalizando, usando el crimen organizado, sino haciendo deporte con sus amigos. Y la total desinformación, como en este caso, siempre me da mucho coraje, porque día de hoy es así como de que, ay, pero estaban robando. No. Señores, por favor, así la información es gratis y durante el juicio tuvimos a los 16 policías dando testimonio de que fue totalmente su culpa, que los torturaron, niños de 10 años torturados, solamente porque estaban jugando al fútbol a las 10 de la noche. Y todo esto porque estamos constantemente en un estado de excepción. Todo el mandato de Daniel Noboa hemos estado en un constante estado de excepción, lo cual también es inconstitucional, ya que a muchos de ustedes, o a muchos de ustedes que son, o sea, de la gente que es aliada de ADN y que está a favor de Daniel Noboa, le encantan las leyes, les encanta hablar de leyes, que sepan que su presidente ya está rompiendo muchas leyes de la Constitución, porque estar en estado de excepción constantemente no se puede. Y todo esto es culpa de eso, ¿no? Entonces, fueron condenados, tuvimos un juicio y se dio la sentencia de que se diera disculpas públicas. Y las disculpas públicas, a mi parecer, también fueron una vergüenza. Fueron un claro ejemplo de decir, ¿saben qué? Estamos haciendo esto por mero compromiso, porque ya se nos pidió, porque nos toca hacerlo y no estamos, por protocolo, no estamos arrepentidos y porque sigue, porque hay todavía muchísimos más casos que quizás no fueron tan mediáticos. Este caso, las madres lo hicieron mediático, estuvieron ahí, estuvieron en la lucha, estuvieron hablando, alzaron la voz y fue por eso que lo conocemos. Pero me ponía a leer que en Esmeraldas y también de nuevo en las ciudades fronterizas de aquí del Ecuador hay también más casos de desapariciones forzosas. Entonces hay que recordar siempre así que la Corte Constitucional declaró que los 4 niños de las Malvinas fueron víctimas de desaparición forzosa, que se comprobó que no estaban cometiendo ningún crimen, que no eran criminales, que solo eran niños, que para lástima de ustedes que les encanta ser tan racistas después de tildárselas de pro vida y de todo y de la creme de la creme, son niños que como muchos otros niños viven en una situación de pobreza, viven en una situación de ser negros así. O sea, Ecuador es un país
que tiene infancias negras, que tiene infancias indígenas y están constantemente siendo oprimidas. Y estos niños fueron desaparecidos por esas situaciones. Hay que recordarlo siempre. Otro caso mediático, ¿se te viene a la Nico. mente tal vez? Mati, otro caso. Un caso muy mediático fue el de los hermanos Restrepo. Totalmente. Sí, sí, muy conocido. ¿Qué sabes de ese caso? Cuéntame. Bueno, este caso ocurrió el 8 de enero de 1988. Carlos Restrepo, de 17 años, y Ujú. Pedro, de 14, que fueron detenidos por la Policía Nacional de manera injusta y desaparecieron totalmente. Sus padres buscaban justicia por años. Sí, sí me acuerdo. Eso también fue full mediático. Que los papás y la mamá, si no estoy mal, sí, por nuestro Dios hasta la vida. Eh, un poquito más el desenlace del Ya. caso. Bueno, de sus padres. Ya. Ujú. Iniciaron una intensa búsqueda y denunciaron el caso tanto a nivel nacional como internacional. Claro, porque eran colombianos, mitad colombianos. Bueno, las investigaciones concluyeron que los agentes policiales estuvieron involucrados en la desaparición de los jóvenes. Ujú. Años después, varios policías fueron condenados por estos hechos. El Estado ecuatoriano reconoció oficialmente su responsabilidad mediante un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión de Latinoamérica de Derechos Humanos, comprometiéndose a indemnizar a la familia y continuar la búsqueda de los cuerpos. Claro, o sea. Yo recuerdo ver documentales, el documental que hizo la hermana de los Ujú. hermanos Restrepo, En mi corazón en el Yambo, Ujú. donde mostraba cómo los papás, si no estoy mal, todas las mañanas se paraban frente del Ajá, Palacio sí, de no me acuerdo Cabildo si de eran los Justicia. martes o los jueves, Sí, que todo hacían marchas todas las semanas. siempre colgaban un cartel y se quedaban ahí todo el día pidiendo justicia y que nunca se encontraron los cuerpos, si no estoy mal. ¿No? Claro. O sea, igual como entender que esto también de nuevo pasa en un contexto de conflicto, como siempre. Y lo que yo les decía que era como súper importante es el hecho de que pasa de conflicto porque se llevan a los niños estaban yendo a dejar a su hermanita pequeña en una fiesta, los papás estaban fuera de la ciudad porque, si no estoy mal, uno de los dos papás, o no me acuerdo si los dos papás eran de Colombia, entonces no se encontraban en el país y fueron a dejar a la hermanita a la fiesta. Y claro, ¿no? Como estaban de nuevo como en este tipo de conflicto en ese momento, estaba militarizado el país de nuevo y creo que estaban como en un conflicto con Colombia o algo así, no recuerdo muy bien porque yo recuerdo haber escuchado de chiquititita este caso. Claro, detienen a los niños y ven que son apellidos Restrepo, entonces fue así como... Y ven que tienen como esta ascendencia colombiana y se los llevan y dicen básicamente como que la historia, por así decirlo, lo que se pudo recolectar es que fueron torturados para ver si es que les podían sacar algún tipo de información porque se creían que algo tenían que ver con que no se sabe. En este gobierno todos tenemos algo que ver por X o Y motivo. Y los mataron, o sea, los torturaron tanto que los mataron y dicen la historia que los botaron dentro de la laguna de Yambo, que pusieron sus cuerpos y los botaron y se deshicieron de ahí, dentro de la laguna. Entonces de ahí sale como el documental de la hermana de Con mi laguna en Yambo. Entonces tenemos estos dos casos emblemáticos de aquí de Ecuador, que son como los más sonados. Uno muy actual, que recién pasó. De hecho, las disculpas públicas de los militares fueron recién el mes de... No me acuerdo si fue junio. El anterior. Fue en junio, hace más de un mes. Y fue totalmente a mí me pareció una basura de disculpa, pero bueno. Un poco... O sea, yo recuerdo ver ese documental que mi mami me llevó a la Alianza Francesa con un día a la semana, todas las semanas reproducían películas así, de un documental. O sea, quisiera pedir quería fomentar que consuman más el cine ecuatoriano también, en otra Bueno. oportunidad que consuman el cine ecuatoriano porque el cine ecuatoriano es muy crítico de lo que pasa en el país. Entonces me gustaría, he visto últimamente más en TikTok y en Instagram que hay series que dicen 25 días recomendando películas ecuatorianas o 100 días recomendando. Eso me parece una iniciativa full buena, entonces quisiera que consuma más el cine ecuatoriano. Sí, hay muy buenas películas ecuatorianas. En general en Latinoamérica también, porque siempre se habla desde nuestras realidades y nuestras realidades son sumamente políticas. Eso también justo veía el otro video, ¿no? De por qué las películas argentinas o chilenas son tan buenas y es porque, claro, son países que vivieron en dictaduras y hablan desde esta
desde esta mirada de sobrevivientes y tal. Entonces, claro, igual y me da como full pena recordar ahorita a los hermanos Restrepo porque, si no estoy mal, la primera que murió fue la mamá y el papá quedó obviamente muy triste y continuó solo hasta sus últimos días, al igual que la mamá. Enfermos, ya ancianos, con la edad, salían todos los días al centro de Quito a pedir justicia. Entonces eso es algo muy importante, como no. Bueno, ahí tenemos un poquito del tráiler, sería muy importante. Si no estoy mal, el año pasado creo que se reprodujo aquí también en la universidad y vino la hermana. La hermana vino a dar una charla. Sí. Me acuerdo que sí quería venir, pero algo se me cruzó. Es súper interesante eso. Sí. Y ahí está justo lo que estábamos hablando, que se paraban en el parque. Además, recordar los casos que no sean tan mediáticos, pedirle al Estado justicia. Que recordamos los mediáticos con mucha pena y tristeza, pero igualmente hay muchos que no desconocemos y quedan en la impunidad. Uh-huh. La represión policial. Para eso siempre hay represión, para eso siempre hay policías. Entonces, es así como empezamos ya un poquito hablando sobre las madres buscadoras aquí en el Ecuador. Aquí, más que madres buscadoras, se habla también del término de familias buscadoras. Y cuando empieza el problema de hacerse visible, bueno, en el Ecuador las desapariciones han existido desde hace muchas décadas, como pudimos ver, pero comenzaron a visibilizarse más entre el 2010 y el 2020 y crecieron con fuerza durante la crisis de violencia y narcotráfico más reciente del gobierno de Moreno, de Lasso y de Daniel Noboa. Entonces ya justo hablamos del caso de los hermanos Restrepo de 1988. Existen algunos colectivos, sí, pero a diferencia de México, en Ecuador todavía no hay como un movimiento tan masivo de madres buscadoras, pero sí existen organizaciones de familiares, colectivos de derechos humanos y madres que buscan justicias por sus desaparecidos. Muchos movimientos crecieron por las desapariciones vinculadas a la violencia criminal, como justo estamos hablando de esta guerra contra el narcotráfico. También por trata de personas, por migración y por presunto abuso policial y de militares. En años recientes, las familias comenzaron a inspirarse mucho también en los colectivos mexicanos y empezaron a tener mucha más fuerza. Entonces, claro, no. En América Latina, muchas madres dejaron de esperar justicia y comenzaron a acabar con sus propias manos. Es una frase que también leí y me quedó así como... me resonó mucho, muy fuerte. Entonces, las estadísticas de desaparición en Ecuador son menos claras y más difíciles de registrar oficialmente porque, bueno, se tapan entre ellos. Pero existen organizaciones de derechos humanos que alertan sobre un crecimiento importante en los últimos años. Los datos recientes dicen que en los últimos años aumentaron los reportes de desapariciones vinculados a violencia criminal y narcotráfico. Y también existen denuncias de desapariciones en contexto de militarización y estados de excepción, como lo que estábamos hablando hace ratito. Estar en un constante estado de excepción es muy peligroso, ya que se pierde esa línea divisoria de lo que es ya no vivir con militares, teniendo el derecho de entrar a tus casas cuando quieran y hacerte lo que quieran, y que el Estado les dé total impunidad. No sé si vieron que, además, el gobierno les dio recientemente impunidad legal en el país a militares y fuerzas extranjeras. Lo que se votó que no. Creo que la mayoría de las cosas que había en la constituyente, se hizo lo contrario. Sí, de lo que se hizo. Literalmente. Toda la respuesta fue no y todo se hizo así. La mayoría creo que sí están instalando bases extranjeras, la impunidad a los militares. Creo que lo único que no ha sido tanto es la Constitución. No se ha tocado tanto. Eso no se puede tocar, ¿por qué no? Lo único Pero que bueno, chicos, recuerden siempre que este Estado, este gobierno está en contra nuestra. Bueno, además, Ecuador atraviesa actualmente una de las peores crisis de violencia en su historia reciente. El año 2025 fue el año con mayor violencia en la historia del país. Estamos hablando de una muerte violenta cada hora, creo que era.
o cada 22 horas. Claro, había escuchado que había pasado en el 2022, que era el más de toda la historia, y todo lo que pasó en el 2022, las cifras del 2022, se está cumpliendo hasta ahorita, en la mitad del año, el 2026. Claro. Algo similar. Entonces estamos encaminados a ser el año más violento de toda la Mira, historia. dice 25 de marzo de 2016, la ONU, la entidad, expresa su profunda alarma por denuncias de al menos 51 desapariciones forzadas, incluidas víctimas menores de edad, presuntamente cometidas por la Fuerza de Seguridad, incluidas las Fuerzas Armadas, durante operativos realizados entre el 2024 y el 2025. Entonces, claro, hablando sobre las diferencias entre México y Ecuador y estas dos realidades, es que en México existe una crisis histórica y masiva, o sea, estamos hablando de 133,000 desaparecidos, versus Ecuador, que no tiene una cifra tan clara, pero vamos por ahí. En México hay miles de fosas clandestinas y el movimiento de las madres buscadoras es muy organizado. Como pudimos ver, hay muchas colectivas en diferentes estados y ciudades de México. Y en Ecuador, en cambio, el fenómeno es mucho más reciente y menos visibilizado. Los colectivos aún no están tan fuertes, como que no han crecido tanto, y muchas familias siguen denunciando falta de apoyo estatal. Entonces pueden ir por ahí. Claro, y es comparativo el tamaño que tiene México al tamaño que tiene Ecuador, y aún así estamos encaminados a ese ritmo y esos números y esas estadísticas que tiene México comparado con Ecuador. Claro. Recuerdo un poco el caso del rancho Izaguirre en México, donde recientemente se vio ese rancho, se descubrió ese rancho con siquiera unas 40 fosas, Sí. con los zapatos todos intentados quemar, con campos de tiro, de entrenamiento para sicarios. No sé qué opinan del... ¿Capaz vieron la noticia? Yo sí la vi. Sí, realmente es algo grave, ¿no? Lo que está pasando. Digo, ahora estamos yendo a ser el nuevo México, poco a poco. Lastimosamente. Claro, y ya hablando, como ya entrando un poquito, metiéndonos en la FIFA, hablábamos ya de las madres buscadoras de México. ¿Por qué hablábamos de la FIFA? Justamente ahí está lo que hablábamos al principio, que fue el ataque que tuvieron las madres buscadoras por parte de hinchas de la selección mexicana, ni siquiera de otro país, de la selección mexicana, personas que viven esas realidades dentro de su país, siendo tan indolentes con las madres buscadoras. Nico, estábamos hablando con Nico y con Mati, estábamos hablando al inicio sobre que se está intentando mucho blanquear y decir así como, pero el fútbol no es político, la FIFA no es política. ¿Qué opinan respecto a eso? Escuché a Rodrigo de Paul, el jugador del Inter de Miami, argentino, que después de que se fue con Messi a la Casa Blanca recibió un premio de Donald Trump, enojado, diciendo, no, ¿por qué están hablando de nosotros si el fútbol no es político? Nosotros no hacemos política. Y está equivocado, pues si está sentado al lado de alguien que bombardeó una escuela con 148 niñas, o sea, las 148 niñas murieron en Irán. Una persona que está apoyando directamente un genocidio, que una persona que está inventándose guerras, una persona racista. ¿Cuál es el término cuando odias a los extranjeros? Xenófobo. Racista, xenófoba, homófoba, Con todo. niños. Machista también. Naranja. Como lo dije. A mí me quedó muy mal. Yo la verdad sí dije así como, me gustaría un poquito. Y me enoja que tenemos realmente tan metido esta idea de que el fútbol no es político, que se llegó a intentar justificar a Messi y a todas las selecciones así como, bueno, es que ellos no entienden lo que está pasando. A ver, chicos. Messi no es tonto. Messi obviamente sabe y le está aplaudiendo mientras Donald Trump... Se puede ver en el video que Messi está aplaudiendo a Donald Trump mientras él habla de cuando bombardeó la escuela o algo así similar cuando está en el conflicto con Irán. Justo. Estaba saludando, o sea, estaba aplaudiendo, riéndose. Messi no es tonto. Messi sí sabe inglés. Sabe inglés. Parece que no, sí sabe inglés. No
no tenemos que justificar a nuestras estrellas, a nuestros ídolos de pequeños. También me dolió ver a Cristiano Ronaldo cuando sacó hace un poco antes que Messi. Cristiano Ronaldo se fue a la Casa Blanca a tomarse fotos con Donald Trump. Y duele ver que tus ídolos no tienen una postura política. Bueno, también hay otro lado, cuando escuchaba a Mbappé en ruedas de prensa hablando de su miedo a la extrema derecha en Francia. Eso fue bueno. Lamine Yamal, cuando ganó la Liga en España, ondeando la bandera de Palestina, también fue un buen gesto. Viste que se está peleando con creo que es una primera ministra de Paraguay. Mbappé, sí, que le dijo negro o algo así. Y sí. Mbappé le dijo que dejara de ser racista, que estaba dejando mal parado a su país. Y la chica le preguntó, le dijo, sacó un comunicado diciendo que tenía que pedirle disculpas públicas porque eso es violencia de género. Sí, grave. ¿Cómo se instrumentaliza la violencia de género solo para... Bueno, lo que pasó aquí también con Cristian Zamora y su denuncia. Hay que aprender bien los conceptos para entender qué es una violencia de género y qué no. Por ejemplo, en el caso de Mbappé, la primera ministra, pues Mbappé solo le dijo que no fuera racista. Eso no es violencia de género porque sí está siendo racista. Y es muy chistoso porque también empezaron a hacerle memes de que Mbappé es dictador. Sí. Ahí dice, es que literal le dice así como: Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsistencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico de sus jugadores, logrado durante esta Copa del Mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país. Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo. Y claro, entonces hay que entender eso también. Tú me estabas hablando de que habías investigado algunos casos de jugadores que están actualmente en el Mundial y están pasando por algunos procesos. Bueno, ahí les va una lista de jugadores que ha callado la FIFA y los ha dejado seguir jugando. De Argentina, Facundo Medina. Facundo Medina fue detenido en Francia en 2021 tras ser denunciado por violencia de género por su expareja. Él reconoció parcialmente los derechos y aceptó un juicio abreviado. Hoy está convocado a la selección argentina para el Mundial 2026. Bueno, Maduka Okoye de Nigeria. El portero se volvió viral recientemente por ser considerado muy atractivo, lo que se viralizó en 2023 y 2024. Su pareja, Yelicia Weshaf, acusó públicamente al jugador de abuso sexual tras publicar varias imágenes de su cuerpo golpeado. Thomas Partey de Ghana. El vicecapitán de Ghana enfrenta 7 cargos de violación y uno de abuso sexual en el Reino Unido, presentado por 4 mujeres distintas en el 2025 y 2026 por hechos ocurridos en el 2020 y 2022. Tenemos también a Keisha Sano de Japón, no sé cómo se pronuncia. En 2024, Kaishu fue detenido junto a 2 hombres por presunta agresión sexual a una mujer en un hotel de Tokio. Llegaron a un acuerdo extrajudicial. Juega con la selección japonesa en el 2026. Y el más mediático, creo yo, Achraf Hakimi, que actualmente, o sea, ahorita, mientras estamos grabando el episodio, está jugando las cuartas de final con Marruecos. El capitán de la selección marroquí enfrentará un juicio por presunto abuso sexual ocurrido en 2023. Ajá, violación en Francia. Tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Francia. Hakimi niega rotundamente las apelaciones. Y yo recuerdo, aunque no sabría explicarlo bien, recuerdo que a Cristiano Ronaldo se lo ha denunciado unas 2 veces siquiera por abuso sexual. Ajá. Y en 2008, si no estoy mal, pero llegó a un acuerdo económico de algunos millones. 9 millones. Algunos 9 millones y el caso se cerró. Y otro que no recuerdo bien, y varios jugadores famosos que quedan en la historia. Sí, también quería hablar de que la FIFA decía que ellos no eran políticos y que iban a sancionar cualquier intervención política de los países que estuvieran jugando. Y no sé si sabían que en el último partido se le dio una tarjeta roja a un jugador de Estados Unidos. Balogun. Uh-huh. Y Donald Trump llamó 3 veces a la FIFA
Y dentro del reglamento, tú sabes más, dice que una tarjeta roja no es apelable, que no se puede quitar, que no puedes apelarla. Lo máximo creo que sería reducir los partidos de sanción. Uh-huh. Y adivinen quién ya no tiene la tarjeta roja. Por suerte ya lo eliminaron. Se comió una goleada. ¿Ya eliminaron a Estados Unidos? Sí, fue anteayer o ayer, algo así. Bueno, gracias, Dios. También como la FIFA sigue, o sea, cómo usa su política para unos países y para otros no. Por ejemplo, desde el 2020, si no estoy mal, o en adelante, a Rusia no se le permite participar en ningún evento futbolístico. No se le permite participar en ningún evento futbolístico por sus ataques a Ucrania. Pero Israel siguió jugando las eliminatorias a este Mundial 2026 sin ninguna repercusión, sin nada en contra. Siguieron jugando, aunque igualmente Noruega los eliminó, los goleó. Eso no se puede olvidar, como se deja jugar a un país como Israel y o sea, igualmente Rusia no es un santo. Un estado ilegítimo. Y también recuerdo, gracias que pusieron la imagen, que en diciembre la FIFA se inventó un premio de la paz y se lo dio a Donald Trump. Se lo inventó nunca en la vida, nunca en toda la historia de la FIFA, en más de sus, casi ya deben ser algunos, más de 50 años sí son, más de 100 capaz. Nunca se había dado un premio de la paz, ni cuando había la Italia de Mussolini, ni nada de eso, se había dado un premio de la paz. Se le dio a Donald Trump en este diciembre, se le dio. Súper fuerte. Justamente también hablar de el DT de, si no estoy mal, de Egipto. Después del partido donde dio una bandera de Palestina. ¿Y cuál fue la respuesta en el último partido? Hinchas de Argentina con una bandera de Israel. Entonces hay que entender que el fútbol es muy político y también el cómo México está interactuando con esto, cómo se les está dando más importancia a los jugadores que a toda la problemática de las madres buscadoras que existe en este momento en el país, en este momento desde hace muchos años, qué es lo que está haciendo el gobierno, qué es lo que ha hecho, qué es lo que va a hacer. Y eso, como también entender que las personas que están yendo a los mundiales están yendo a un país con problemas y que hay que empezar a visibilizarlos, que hay que empezar a solucionarlos y eso no debería recaer netamente en las madres. No, las madres no deberían estar afuera de un mundial teniendo que aguantar a simios y personas sin educación, indolentes, que se burlan y sobre todo las agreden por sus luchas, porque son madres que están buscando a sus hijos, son madres que ya no tienen paz, que les quitaron una parte de su vida y que les cambiaron totalmente toda su rutina. Como digo, muchas de ellas han tenido que quizás tienen que buscar otras formas de subsistir porque ya no pueden ir a un trabajo normal, porque su vida se dedica a salir con una pala a lugares súper lejanos a intentar buscar alguna pista de sus hijos, algún pequeño hueso de que ahí estuvieran sus hijos para poder seguir en paz. Eso es súper importante de conocer. No sé ustedes, ¿qué más opinan? Escuché que en la clase de la ISA, no recuerdo si dijo que el objetivo de las madres buscadoras no era encontrar a sus hijos vivos, sino como encontrar algo que ellos puedan abrazar. ¿Recuerdas la frase que quieres decir? Cuando las madres abrazan a sus hijos. Sí. Es que no recuerdo la frase. Que, bueno, es como que solo por el hecho, o sea, de cargar ya con sus restos, como que dicen, yo siento el peso de cuando yo te levanté cuando naciste. Yeah. Claro, es una frase así que impacta bastante, la verdad. Yo cuando la había escuchado por primera vez, es como que, wow, o sea, quizás, o sea, no hemos visibilizado tanto esta problemática. O sea, cómo estas madres están tan desesperadas por buscar a sus hijos. Claro. México campeón en la desaparición. Eso es muy bueno. Y también las camisetas que hicieron así, de que ponían la cifra atrás de los desaparecidos. Bueno, eso básicamente. Esperamos que hayan podido conocer, sobre todo informarse. Creo que este capítulo fue más sobre informarles de lo que está pasando. Saber que esas cifras que están actualmente en México también están aquí en Ecuador, que se están asimilando un poco ya, que esas realidades no están tan lejos. A la final hay que ver solamente un poquito alrededor
y sobre todo empatizar y también indignarse, porque a la final no vamos a lograr nada solo concientizándonos, sino también exigiendo, haciendo lo que hay que hacer para que el Estado y el gobierno y los representantes y los dirigentes hagan lo que se supone que deberían hacer, que es su trabajo, que es cuidarnos, que es fomentar políticas públicas, que no es dejar cada uno de estos casos en la impunidad, en el olvido, en el exilio. Eso, no sé, ustedes quizás alguna pequeña reflexión ya para ir cerrando el capítulo. Firmen la revocatoria. Firmen la revocatoria. Sí, es bueno. No olviden de dónde vienen. La conciencia de clase es muy importante adquirir. No encaminarnos hacia esas cifras que dan miedo escuchar, que son reales. No encaminarnos allá. Cuiden a su familia, abracen a su mamá, a sus hermanas, a sus hermanos, a su papá, a sus mascotas. Todo el mundo. Abracen a todo el mundo. Mati, quizás una reflexión que quieras dar. Quizás el hecho de informarnos, ¿no? Que existen muchas problemáticas ahora que realmente están muy invisibilizadas y que son problemas muy serios, la verdad. Eso, o sea... Muy bien, sí, totalmente. Nada, esperamos que les haya gustado el capítulo, que hayan reflexionado también sobre algunos otros temas que tocamos, que es súper importante entender realmente, ponernos a ver las realidades de por qué pasan las cosas, recordar que los niños no nacen criminales, recordar que las madres no deberían estar buscando a sus propios hijos y que todas estas cosas son competencias del Estado y es su trabajo. Nos vemos quizás la siguiente semana, el siguiente mes, porque ya estamos a punto de acabar exámenes y nos vamos un poquito de vacaciones, pero prometemos volver más fuertes con muchos más temas interesantes para ustedes. Y ya, entonces nos vemos la siguiente semana en un nuevo capítulo de Chismecito Inclusivo. Chao. Chao. Sí.